Hola compañeros, vamos a seguir entonces con los temas de exposición oral. Antes que nada, a mí me gustaría que retomáramos un poquito el tema anterior. ¿Se recuerdan? Conversamos sobre la conferencia. El día de hoy vamos a conversar sobre el discurso y la disertación, pero me gustaría que recordáramos por un momento la conferencia sobre si los japoneses son más inteligentes. En primer lugar, como se dieron cuenta, pues ahí tenían diversidad de puntos donde poder ir haciendo su tabla de cotejo. Espero que lo hayan hecho y que la experiencia les haya gustado. Esa conferencia me gustó mucho tomarla como ejemplo, no solo porque evidencia partes de la conferencia que habíamos estado estudiando, sino que también porque habla sobre una temática que a todos nos debería de interesar bastante y que nos enriquece mucho, que es la disciplina. Es cierto que el conferencista toma como ejemplo el caso de Colombia y los colombianos, pero si ustedes se dan cuenta no está ajeno al caso de Guatemala. En muchas cuestiones cuando habla sobre la puntualidad, sobre la inteligencia, sobre la sagacidad, los guatemaltecos también somos así. De hecho, él se enfoca con esas conferencias hacia el latinoamericano en general. Por eso es que me gustó mucho pues tomarla y espero que aparte de tener la oportunidad de ir cotejando los elementos de la conferencia, también les haya dado algún punto de reflexión sobre la disciplina en nuestras vidas y lo importante que es. Los siguientes temas, como decía al principio, que veremos ahora son el discurso y la disertación. Ellos también son parte de los géneros expositivos, o sea, son textos que nosotros escribimos con la finalidad de después ponerlos en común, presentarlos a un público. El discurso. Veamos en primer lugar cuál es la finalidad del discurso. El discurso tiene por finalidad, en primer lugar, convencer. Veamos bien, se trata de convencer. Es un género que es realmente, si lo vemos como en las funciones del lenguaje, es un género apelativo. ¿Se recuerdan también? Regresemos, la conferencia. En la conferencia nosotros hablamos que nosotros sabíamos más que las personas que nos estaban escuchando. El nivel jerárquico entre expositor y auditorio es diferente. El expositor está arriba en conocimientos intelectuales, académicos, y el auditorio llega para escuchar y para aprender. Veamos, el discurso. Vemos que trata de convencer, no trata de enseñar. ¿Convencer sobre qué? Sobre nuestras ideas. Y para luego llevar a las personas a actuar en función del cumplimiento, en función del cumplimiento de las ideas. Fíjense, esta es la parte más importante del discurso, de la temática, pues de la teoría sobre discurso. Su base es, ante todo, ideológica. Fíjense que cuando nosotros hablamos de conocimientos, de verdades, de contenidos académicos, nosotros podemos decir, esto es así y esta es la verdad. Y todo tiene que ser así. Si un profesor de matemáticas les dice 2 más 2 es 4, esa es la verdad y no tiene que convencer, únicamente tiene que demostrar. Eso es lo que sucede con la conferencia. Nosotros tomamos un tema para demostrar. En cambio, el discurso, cuando nosotros hablamos de una base ideológica, ¿qué sucede con una base ideológica? En la ideología no hay verdades ni hay mentiras, es nuestra forma de pensar. Cada uno tiene derecho a pensar como quiera pensar. Entonces, esa es la razón por la cual lo que buscamos es convencer que piensen como nosotros pensamos. Los ejemplos más claros de discursos y que todos hemos visto y donde está evidente la necesidad de convencer
es en tiempo electoral. Vemos ahí a todos los candidatos dando sus discursos. ¿Para qué? Para convencer que votemos por ellos, para convencer que les creamos su proyecto político. Pasemos a la siguiente diapositiva. El discurso, al igual que la conferencia, que la disertación, que los géneros expositivos en general, debe desarrollarse a partir de diferentes etapas. La primera es el exordio. La segunda es la proposición. La tercera es la confirmación y por último va el epílogo. Entonces son estas las 4 fases del discurso. Veamos ahora a continuación de qué se trata cada una de ellas. Pasemos a la siguiente diapositiva para ello. Tenemos acá el exordio. ¿Qué es el exordio? Es el equivalente a la introducción. El exordio es la etapa introductoria. Igual que en la conferencia, el exordio es decisivo para captar la atención del auditorio. Igual, si nosotros en el exordio captamos la atención, será más fácil mantenerla. Fíjense que un discurso, a diferencia de una conferencia, que a veces debemos estar por obligación escuchando una conferencia, el discurso es como más libre. Si nosotros vemos, hay discursos que se dan en la calle, que se dan a plena luz, o sea, el discurso uno va por convicción. Entonces ahí sí es mucho más fácil pensar que si no tenemos un buen exordio, que si no captamos la atención de nuestro público desde un principio, se van a ir. Imagínense que ustedes van a un parque y van a escuchar y hay alguien ahí hablando, dando un discurso, pero si ustedes realmente no le ven interés, si no le ven a él mismo motivación, si no ven que es algo agradable, ustedes se van, siguen su camino, siguen su paseo. Entonces, por eso, en el exordio nosotros nos enfocamos a captar la atención. El exordio de un discurso puede elaborarse de diferentes formas. Tenemos diferentes formas ya establecidas, que han sido estudiadas y analizadas, donde realmente podemos captar la atención del auditorio. Vamos a verlas ahora porque son bastante interesantes. Pasemos a la siguiente diapositiva. Encontramos, en primer lugar, una afirmación. Vamos a tomar un ejemplo. Perdón, un momentito. Imaginemos que vamos a dar un discurso acerca de los niveles de analfabetismo que hay en Guatemala. Es algo impactante. Entonces, podemos empezar nuestro exordio con una afirmación impactante. Imagínense si nosotros dijéramos, por ejemplo, la mayoría de guatemaltecos no sabe leer ni escribir. Es una afirmación impactante, pero verdadera, porque tampoco vamos a decir mentiras. Entonces, ¿qué sucede? Eso puede ser que llame la atención de muchas personas y ya se quedan oyendo esa afirmación impactante. También existe otra manera, que es la repetición. La repetición quiere decir que vamos a empezar nuestro discurso diciendo 2 veces la misma cosa, pero utilizando palabras diferentes. Podríamos decir, por ejemplo, el 60%, por ejemplo, no tengo las estadísticas a la mano, pero supongamos, el 60% de los jóvenes guatemaltecos no sabe leer y escribir. Esto quiere decir que la mayoría de los jóvenes no tiene posibilidades de estudiar. ¿Qué sucede? Lo estamos diciendo de 2 maneras. Estamos diciendo, tanto porcentaje de jóvenes no sabe leer y escribir. ¿Y eso qué quiere decir? Que la mayoría de los jóvenes no tiene posibilidades de estudiar. Quiere decir la misma cosa y lo estamos diciendo 2 maneras diferentes de decirlo. Eso ayuda mucho también a que el auditorio vaya
apropiándose, comprendiendo el mensaje que nosotros queremos dar, porque lo estamos diciendo de diferentes maneras. Si yo lo comprendo de una forma y ustedes lo comprenden de otra, ahí va para todos. La tercera es el contraste. Aquí es cuando hacemos una afirmación impactante, pero luego la contrastamos la comparamos con otra situación, con otro contexto. Por ejemplo, como decíamos al inicio, la afirmación, la mayoría de guatemaltecos no sabe leer y escribir. Sin embargo, en otros países de América Latina, el porcentaje de analfabetismo es casi nulo. ¿Por qué no podemos nosotros tener también un porcentaje bajo en analfabetismo? Entonces ahí ya tenemos un contraste. Estamos nosotros con un porcentaje muy alto de analfabetismo, pero hay otros que no lo tienen así. Entonces eso también hace recapacitar y llama la atención del auditorio. Tenemos la atención, es otra manera de tener la atención. Una interrogación. Una interrogación es como un dedo acusador. O sea, realmente estoy tomando... Es cierto, no me van a poder contestar, pero por lo menos les dejo pensando en su respuesta. ¿Qué está haciendo usted para que en Guatemala bajen los niveles de analfabetismo? ¿Qué puede hacer usted para que en Guatemala bajen los niveles de analfabetismo? Entonces, ya nos están señalando, si somos auditorio, entonces decís, yo mejor me quedo, ¿verdad? Me quedo escuchando a ver qué puedo hacer. En verdad, esto es importante y puedo quedarme para escuchar qué es lo que puedo hacer y cómo puedo yo ayudar. Esa sería nuestra cuarta manera de presentar un exordio de un discurso. Y otra cuestión muy importante, muy bonita, capta mucho la atención, es una anécdota. Empezamos nuestro discurso con un relato corto, con un relato de algo que nos haya pasado, pero lo ideal es buscar algo que nos haya pasado a nosotros, pero que sepamos que le puede pasar a la mayoría de personas que están escuchándonos. Porque, ¿qué sucede? Si nosotros nos sentimos identificados, nos llama mucho más la atención, quedarnos escuchando hasta el final. Si nosotros escuchamos, ay, de veras, a él le pasó algo parecido a lo que me pasó a mí alguna vez, entonces me voy a quedar escuchando, me voy a quedar prestando atención. Por ejemplo, aquí, si seguimos con nuestro tema del analfabetismo, podríamos decir, yo conocí a una niña de 12 años que todavía no sabía leer y escribir. Y lamentablemente se equivocó, tomó un bus equivocado y se perdió y pasó una muy mala experiencia a causa de que no sabía leer y no pudo leer el nombre del lugar a donde la llevaría el bus. Entonces, ya empezar con ese tipo de anécdotas va llamando la atención porque tal vez en algún otro contexto alguien lo escuchó y dice, bueno, yo también conocí a alguien en esa situación, o incluso a mí me sucedió esa situación. Yo aprendí a leer y escribir tarde, podría decir alguien por ahí, y también me perdí, o también tomé una medicina mal, o qué sé yo, algo como según la anécdota que quisieran ustedes tomar. Pero entonces tenemos aquí, estas son 5 formas de iniciar un exordio de un discurso. Y con eso pues ya vamos avanzando en el camino de que se nos preste atención, que no se vayan a la mitad, que sea interesante y que escuchen todo lo que queremos decir. Realmente cuando nosotros hablamos en público, definitivamente, sea el tema que sea que querramos tocar, lo que nosotros precisamos es ser escuchados. Pasemos a la siguiente diapositiva ahora. La proposición. ¿Qué es la proposición? Se trata de la segunda fase del discurso. Y aquí se plantea el problema o la idea central que se quiere transmitir. Si nosotros dijéramos, por ejemplo, vamos a seguir con nuestro ejemplo sobre el analfabetismo, ¿verdad? Entonces, si nosotros dijéramos, tenemos
altos niveles de analfabetismo en Guatemala. Entonces, ya aquí presentar la idea central podría ser enfocarse hacia todo lo nocivo para las personas individuales, para las comunidades y para la sociedad guatemalteca en general, que desarrolla tener el analfabetismo tan elevado. Los índices de desarrollo humano son bajos, incluso las expectativas de felicidad son muy bajas cuando las personas tienen menos estudios. Y si las personas tienen menos estudios, si las personas no han aprendido a leer y escribir, definitivamente están limitados a ese campo. Nosotros que estamos aquí, ustedes y yo, somos una parte privilegiada de esta sociedad. Si ustedes estudian los índices, si ustedes estudian, se dan cuenta de los niveles educativos, realmente alguien que haya logrado terminar el nivel medio es un porcentaje muy poco, muy bajo de la sociedad guatemalteca. Entonces, debemos aprovechar también esta oportunidad. Seguimos adelante entonces con nuestro tema del discurso. La confirmación. En la confirmación ya tomamos la idea central y la ampliamos. La abordamos a mayor profundidad. Siguiendo, por ejemplo, con el tema del analfabetismo, aquí podemos nosotros hacer esas comparaciones y presentar la situación guatemalteca en relación a otros países de América Latina, por ejemplo. Entonces aquí, en ese momento, es útil, es posible, dentro de un discurso, apoyarnos con otro tipo de elementos, como gráficas, presentaciones, donde si los podemos tener en visuales, pues es bueno y es posible. Pero si no, pues también podría estar la ocasión únicamente de leerlos, ¿verdad? De leerlos o presentarlos, tasas, promedios, estadísticas, o incluso también citas textuales de autores importantes que refuercen el tema que nosotros estamos abordando. Seguimos avanzando. El epílogo. El epílogo es el cierre del discurso. Si nosotros nos damos cuenta, los discursos realmente tratan, como decíamos desde el principio, tratan de convencernos de algo. Pero esa convicción de algo está enfocada en nuestra acción. Por eso es que se basa mucho dentro de las funciones de la comunicación sobre la función persuasiva, porque quiere que hagamos algo. Recordemos por un momento algún discurso político que hayamos escuchado en tiempo de elecciones. Es cierto, escuchábamos muy hábilmente un exordio interesante, muchas veces anécdotas, hasta chistes, cosas, de muchas diferentes formas de iniciar. Afirmaciones contundentes, bueno, la situación está mal, definitivamente todos los candidatos en su mayoría nos presentaban situaciones así, pues, ¿verdad? Cuestiones que había que cambiar. Encontrábamos confirmaciones, ideas centrales, datos, estadísticas, todo. Y en el epílogo del discurso, ahí se encierra la parte persuasiva también. ¿Por qué? Porque nos quieren llevar a actuar. Entonces, en el caso del tiempo de elecciones, después de todo el discurso, ¿qué venía? Bueno, por eso tal fecha usted vaya y vote por fulano de tal, vote por esta figurita, vote por... Entonces, ese es el momento en que llega el discurso a querernos impulsar a que realmente hagamos algo. Entonces, después de habernos escuchado en el epílogo, ya cuando llegamos al epílogo, que es el final del discurso, ya se supone que si nosotros dimos un discurso claro, contundente, emotivo, alegre, bien fundamentado, entonces el público ya va a tener una actitud definida. El público ya va a estar dispuesto a llegar a la acción según lo que nosotros queremos. Entonces el epílogo es el momento ideal donde nosotros debemos impulsarles
para que realmente lo hagan, ¿verdad? Lo que poníamos de ejemplo. Bueno, ya al final todos los políticos terminan sus discursos diciendo, bueno, entonces tal fecha vaya y vote. Ese es el punto final, el epílogo. Ya los convencimos, pero les tenemos que recordar de qué los convencimos. Seguimos avanzando entonces. Modalidades del discurso. Tenemos básicamente tres tipos de discursos muy importantes. Tenemos el político, el religioso y el didáctico. El discurso político. Veamos de qué trata el discurso político. Se refiere a los temas del gobierno o del Estado, a problemas sociales y a las posibles soluciones de los problemas sociales. Entonces, todo esto va en función de todo el discurso político. Se supone debe ir en función de la búsqueda de la mejoría de la sociedad a través de la política. También está el discurso religioso. Aquí lo que se transmiten son ideas y valores morales, en especial relacionados con diferentes religiones. Y el discurso didáctico, que es el discurso que utilizamos para transmitir conocimientos, para promover el aprendizaje, promover la superación intelectual. Entonces, cualquier discurso que nosotros vayamos a llevar a cabo, en esencia, se va a referir a cualquiera de estos tres puntos: político, religioso o didáctico. Seguimos entonces. Tenemos como parte, ustedes van a encontrar como parte de sus folletos de apoyo este ejercicio. También, además de este ejercicio, tenemos, en este ejercicio prácticamente tenemos dos cosas. Uno, que me interesa mucho que tengamos la oportunidad de escuchar un pequeño fragmento de un discurso, al igual como hicimos escuchar un fragmento de una conferencia. Vamos a tomar un discurso muy famoso de el discurso político de Martin Luther King. El discurso está titulado Yo tengo un sueño y promueve la igualdad de condiciones sociales entre los afrodescendientes que viven en Estados Unidos y las poblaciones blancas. Ustedes lo pueden encontrar en esta página de YouTube, pero también lo vamos a escuchar. Además de escucharlo, yo les recomiendo mucho que lo lean, porque en nuestro mismo folletito está la transcripción de un pequeño fragmento. Después de haberlo escuchado y leído, veamos acá, tenemos aquí 4 preguntitas muy simples acerca de este discurso. Entonces, luego de esto, luego de responder estas 4 preguntas, vamos a continuar. Ustedes, igual que siempre, pueden tomar nota en su cuaderno, solo su análisis, sus respuestas. No es necesario que lo hagan en este momento, pueden hacerlo después, así. En cuanto terminemos de escuchar el fragmento del discurso, nosotros vamos a seguir conversando sobre el tema de la disertación. Por ahora voy a pedir aquí ayuda técnica para que me pongan el video del fragmento del discurso de Martin Luther King. Y espero su atención, su análisis y y que realmente les sirva también, además de analizar el discurso, como un punto de reflexión. ¿Me perdonan un momento? Vamos a poner ahora el video.
even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted. Every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is a faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. This will be the day. This will be the day when all of God's children be able to sing with new meaning, my country tears of thee. Sweet land of liberty of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrims pride. From every mountainside, let freedom ring, and if America is to be a great nation, this must become true. Presionen Escape ahora para poder regresar a nuestra forma normal. Bueno, entonces ahora que ustedes ya vieron el discurso y que tienen a la mano dentro de su folletito la transcripción para que sea más fácil, entonces les recomiendo mucho, en cuanto tengan tiempo, responder estas 4 preguntas sobre el discurso y realmente, ante todo, relacionándolas con nuestra situación. Les decía yo, pues, igual que la conferencia, que se trata de que analicemos el discurso como tal, pero que realmente al analizarlo también tengamos la posibilidad de tener algunos temas de reflexión. Seguimos ahora adelante con nuestra siguiente temática, que es la disertación. Vamos a hablar ahora sobre la disertación.
La disertación realmente en lo que se enfoca es en la defensa de una teoría. El razonamiento o la noción que ha sido investigada previamente. Fíjense que todos los puntos que nosotros hemos estado tocando necesitan, todos los géneros expositivos, antes de presentarlos oralmente, necesitan, es preciso y totalmente necesario que los investiguemos, que los escribamos por escritos, pero de los tres, conferencia, discurso y disertación, el que mayor rigurosidad necesita es la disertación. Nosotros para hacer una disertación tenemos que hacer una investigación bastante amplia y bastante profunda. Luego vamos a llegar a nuestras propias conclusiones, a nuestros resultados, y esos resultados son los que vamos nosotros a defender. Vamos a defender esos resultados, razonamientos o nociones. Entonces, en este punto, es importante que tomemos en cuenta que la investigación es bastante fuerte. Tenemos nosotros que llegar a dominar todos los conocimientos sobre el tema de una muy buena manera. ¿Por qué? Nosotros vamos a presentar nuestra disertación ante un auditorio que su papel va a ser refutar esa presentación. O sea, preguntar, puede ser apoyada o refutada por el auditorio. Y aquí está lo interesante. Quienes deben ser conocedores de la materia que se está discutiendo. Vamos a ver. Regresemos un momentito a la conferencia y al discurso. Estábamos diciendo, por ejemplo, imaginémonos que aquí está el auditorio. Aquí está el auditorio. Cuando nosotros hablamos de una conferencia, estamos hablando que nosotros como conferencistas vamos a estar encima del auditorio en cuanto a nuestros conocimientos. O sea, nosotros vamos a saber más que nuestro auditorio. Y ellos nos van a poder preguntar y nosotros le vamos a poder contestar porque ellos no saben tanto como nosotros y nosotros les estamos enseñando, ¿verdad? Como cuando nosotros dábamos nuestras conferencias en la escuela o en el instituto. Íbamos, investigábamos y ellos nos preguntaban y nosotros contestábamos. Luego pasamos al discurso. En el discurso quedamos al mismo nivel, porque no se trata de que alguien tenga la razón o la verdad, sino que se trata de ideologías, de manera de pensar, donde cada quien tiene derecho a pensar lo que quiere. Entonces, lo que yo tengo que hacer es convencerles de que mi forma de pensar es buena o es la adecuada. Por ejemplo, en el discurso que vimos en contra de la discriminación, Martin Luther King, que era quien estaba pronunciando el discurso, él se estaba refiriendo a tratar de que todos los que le oyeran se convencieran que lo mejor, que lo ideal era estar juntos, estar en armonía, estar en igualdad. Entonces, eso hay que convencer y hay que ser convencido en ese punto. No es una cuestión, los discursos se enfocan donde hay variedad de formas de pensar. Entonces nos encontramos al mismo nivel jerárquico que el auditorio. Ahora estamos nosotros hablando de la disertación, ¿verdad? En la disertación, ¿qué pasa? El auditorio deben ser conocedores de la materia que se está discutiendo. ¿Qué nos dice esto? El auditorio sabe más que el expositor. Cuando nosotros hacemos una disertación, nosotros la presentamos ante un auditorio selecto, quienes nos van a preguntar, pero no porque ellos no sepan, sino para ver si nosotros en verdad dominamos el tema de manera adecuada.
Seguimos y también pues van a hacer aportes, nos van a ayudar, nos van a decir cosas que nos van a servir incluso para aprender más todavía en el momento de la disertación. Sigamos adelante con el tema de disertación. Yo creo que les va a quedar mucho más claro cuando veamos los ejemplos de disertación, pero veamos ahora, en primer lugar, las etapas de la disertación. Número 1, la investigación. Luego pasamos a la concreción de ideas. Después, la exposición de la afirmación central, que se va en dos sentidos, la lectura y la argumentación. Luego pasamos a los conocimientos de otras propuestas, que se divide, que también tiene la etapa de la escucha. Luego pasamos a la defensa de la disertación y por último, la atención a las respuestas. Ahorita vamos a tener un tiempito, un momento para ir viendo cada una de estas fases o etapas más detenidamente. Pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Veamos la etapa de investigación. ¿De qué se trata la etapa de investigación? Aquí nosotros hacemos acopio de mucha información. Es la primera condición que necesitamos para llevar una disertación. Si nosotros vamos a presentar un tema ante un auditorio selecto que sabe mucho de ese tema, definitivamente ustedes se imaginarán, sabrán que nosotros tenemos obligatoriamente que captar la mayor y mejor información que podamos al respecto. Como les ponía acá, para los tres, como mencionaba anteriormente, para los tres métodos de exposición oral que estamos viendo, es importante la investigación y preparar nuestro material escrito previo a dirigirnos al público. Sin embargo, para la disertación tiene que ser una preparación mucho más fuerte y rigurosa. Sigamos adelante. La etapa de concreción de ideas. Fíjense, nosotros hicimos una investigación fuerte y rigurosa, como lo acabamos de mencionar anteriormente, de un tema que luego vamos a tener que exponer hacia nuestro auditorio selecto. Pero nosotros vamos a tener una gran cantidad de resultados. Esos los tenemos que presentar de una forma muy concreta, porque no nos va a dar tiempo de leer todo el estudio a la hora de hacer una disertación. Entonces, tenemos de ese estudio largo, extenso y riguroso que tenemos como resultado, tenemos que tomar las ideas fundamentales, las principales, las más importantes, para exponerlas. Entonces, eso lo debemos hacer en esta etapa que se llama etapa de concreción de ideas. Y esto quiere decir que tenemos que enfocarnos en la transmisión de ideas de manera concretas y claras. Sigamos adelante. La etapa de exposición de la afirmación central. En la concreción de ideas, lo primero que vamos a hacer es una afirmación central. Vamos a decir algo que es la certeza más grande que nosotros encontramos a la hora de hacer nuestra investigación. Y bueno, luego esa afirmación central la planteamos, la argumentamos, la razonamos con otro tipo de construcciones, ya presentando datos, resultados de nuestra investigación que nos van a servir para fortalecer lo que nosotros estamos diciendo. Seguimos adelante. El conocimiento de otras propuestas. Nosotros venimos y presentamos nuestra afirmación central, damos los resultados de nuestro estudio y a un auditorio. Ahí nosotros tomamos el auditorio, que se supone que ellos conocen ampliamente el tema, nos van a presentar, nos van a escuchar, nos van a hacer preguntas, pero además también nos van a presentar otras propuestas, nos van a decir sí, pero fíjense que ahora también hay alguna tendencia. Van a enriquecer nuestra investigación, van a presentar cuestiones que nosotros no
no abordamos, que probablemente están abordadas dentro del estudio y entonces vamos a poder responder adecuadamente en el momento que se nos pregunte. Pero también es importante que nosotros sepamos qué es lo que ellos piensan, analicemos, escuchemos, porque también nosotros vamos a tener que defender nuestro punto de vista y defender el trabajo que nosotros hemos realizado. Esto se hace dentro de una cuestión de argumentos y contraargumentos. Por ejemplo, nosotros vamos a presentar los argumentos a favor de nuestra investigación, pero si alguno de los integrantes del auditorio piensa de manera diferente, pues presentará algunos contraargumentos y luego ya nosotros debemos, como decíamos anteriormente, defender. La defensa de la disertación. En tanto el auditorio presenta su postura, el disertante prestará atención y procederá a defender nuevamente su disertación. Si se dan cuenta, ya es como una conversación académica la que estamos teniendo. Nosotros presentamos nuestra tesis central, nuestra afirmación central, luego vienen y en ese momento obviamente éramos nosotros los emisores y los receptores serían el auditorio. Ellos piensan, argumentan, tienen sus opiniones, nos la transmiten. En ese momento nosotros guardamos silencio, somos receptor, los escuchamos, pero también vamos a tener el derecho de volver a defender nuevamente nuestra postura y responderles. Entonces, en ese momento ya nosotros defendemos nuestro trabajo, nuestra investigación. Los ejemplos en los que nosotros podemos ubicar la disertación son la tesis que nosotros defendemos cuando nos graduamos de la universidad. Si ustedes lo han visto con algún familiar, saben, o sea, se hace una investigación, luego se expone hacia las personas que están como examinadoras, que serían el auditorio, y entonces nosotros exponemos, ellos nos preguntan, nosotros respondemos. Entonces, y otro momento de la vida por el cual todos ustedes ya han pasado, donde nosotros defendemos una disertación, es en el proceso de seminario que necesitamos para graduarnos de educación media. La diferencia entre uno y otro básicamente es que en la gran mayoría de los casos, la tesis para optar a grado académico se hace de manera individual, en tanto el seminario, como ustedes recordarán, es un trabajo colectivo, es un trabajo grupal. Pero en esos momentos podríamos tener ejemplos claros de la defensa de una disertación. Tenemos dentro de nuestro folleto este ejercicio que me gustaría que analizaran. Es bastante interesante. Encuentran ustedes a continuación un texto que podría ser, si ustedes lo analizan realmente, ese texto podría ser el resultado de una investigación que sería defendida en una disertación académica. En una disertación podría ser para una licenciatura en arqueología, por ejemplo. Entonces, lo tienen ustedes por acá. Tenemos esta es la tesis central. Parte de la tesis central definitivamente puede ser, debe ser, debería ser el título del trabajo. Por ejemplo, aquí tenemos, las pirámides no fueron construidas por esclavos. Y tenemos aquí, esa sería como la parte fundamental de la tesis central y está apoyado acá. En tanto en las películas como en relatos se ha creído que fueron esclavos. Se ha creído que fueron esclavos quienes construyeron las pirámides, viviendo en forma infrahumana y maltratados por los capataces. Esta tesis es falsa. Venimos y nosotros decimos de una vez, aquí ya sabemos hacia dónde vamos.
Hay una tesis central donde se acusa que esto que nos han mostrado las películas y que se cree históricamente cierto, es falso. Vamos a ver, ahora la persona que presentó este estudio ahora tiene que argumentar por qué ella o él dice que esto es falso. Sigamos adelante. Esa es la fase, esa fase se llama fase de argumentación, como lo vimos. A partir de los años 90 del siglo XX, se han hecho hallazgos arqueológicos en las zonas aledañas a las pirámides, en las que se ha descubierto ciudades enterradas bajo la arena y que fueron habitadas por quienes construyeron las pirámides. Las personas encargadas de construir las pirámides fueron ciudadanos libres que gozaban de todos los derechos. Los que vivían en esa pequeña ciudad constituida a 1,5 kilómetros del sitio de la construcción. Se encontraron hallazgos de estatuillas que mostraban el uso de bigotes en los constructores, al parecer como signo distintivo. Contaban con maestros cerveceros, panaderos, cocineros. En las excavaciones realizadas de la ciudad encontradas se hallaron tumbas, como la del maestro cervecero, en la que un pergamino muestra la situación social de los constructores y su gran importancia en el mundo egipcio. Bueno, seguimos con la argumentación, vamos más para adelante. La cuestión aquí es que tenemos esto, tenemos aquí un espacio donde donde lo necesario va a ser que ustedes pongan un contraargumento, como si ustedes fueran quienes están escuchando y quienes están ante el auditorio de esta disertación. Entonces, ustedes presentarían aquí un contraargumento en este espacio que tenemos acá en blanco, y luego la persona ya podría proceder a defender, a la defensa de la disertación. Veamos qué se plantea como defensa de la disertación. Dada la organización religiosa de la cultura egipcia y su creencia en la divinidad del faraón, se encuentran datos precisos en varios estudios que muestran que trabajar en las construcciones de las pirámides era un privilegio exclusivo para hombres libres, quienes se sentían honrados en construir la última morada de su Dios. Esto se hace evidente al analizar las condiciones de vida de las ciudades aledañas a las pirámides, sitio donde se supone que vivían quienes trabajaban en la obra. Tanto por su organización religiosa como por los hallazgos arqueológicos recientes, se sabe que las pirámides fueron unas construcciones arquitectónicas con una carga religiosa fuerte, que resultó ser un privilegio exclusivo para egipcios libres. Por ende, resultan falsas todas las alegorías que muestran las pirámides construidas por esclavos golpeados por crueles capataces. Sigamos adelante. Para ustedes, regresemos por un momento, para ustedes poder presentar aquí un contraargumento que fuera adecuado, en su mismo folletito tendrán, donde ustedes, el que encuentran ustedes ligado a esta presentación, tienen esta lectura, tienen aquí la siguiente lectura. Entonces, esta lectura daría a ustedes algunos elementos que les pueden servir para presentar contraargumentos. ¿En qué se basarían los contraargumentos? La persona que hizo el estudio está diciendo que las personas que construyeron las pirámides eran hombres libres. Contraargumento quiere decir un argumento contrario a ese. Entonces ustedes lo que necesitan son bases teóricas en las que se evidencie, en la que se argumente que las personas que construyeron las pirámides no eran libres, sino que eran esclavos. Pues ustedes van a tener mayor tiempo para leerlo y para encontrar el argumento, pero de cualquier manera voy a darle una lectura rápida para que ya se queden ustedes con la intención de leerlo más lentamente y poder presentar sus contraargumentos, como les decía, en este punto, en estas líneas que encuentran acá. Entonces, Egipto, las pirámides y los faraones.
La mayor de las pirámides de Egipto es la pirámide de Keops, en Giza, quizá también conocida como la llamada Gran Pirámide. Mide 146 metros de altura, por lo que fue durante siglos la mayor estructura construida por el hombre, hasta la construcción de la Torre Eiffel. Hay más de 100 pirámides en Egipto. La mayoría fueron construidas como tumbas para los faraones y sus esposas. Muchas de las grandes pirámides de los faraones tienen varias pirámides satélites a su alrededor, sobre todo construidas al sur y al este de la pirámide principal. En estas pirámides más pequeñas se enterraban a las reinas y a las princesas, ya que no se acostumbraba a enterrar nunca juntos al faraón. Como es de suponer, estos gigantes monumentos también tomaron mucho tiempo para ser construidos, incluso varias décadas. Los faraones pasaban la mayor parte de su vida construyendo su sepulcro, por lo que muchos han llegado a pensar que pasaban obsesionados con la muerte. La pirámide egipcia más antigua se conoce y se le atribuye al arquitecto Imhotep, que se cree que fue un personaje muy importante en su época. La serie de películas La Momia se basan en la historia de este personaje, aumentándole toda la ficción que los directores y guionistas son capaces de inventar. Contrario a la creencia popular que han ayudado a proteger películas de Hollywood, las momias egipcias nunca se han encontrado dentro de las pirámides, sino en otras tumbas en el Valle de los Reyes. Los antiguos egipcios tenían la creencia de que una vez que se moría el faraón, se convertía en Osiris, el rey de los muertos, y realizaban un viaje al inframundo. Creían firmemente en la vida después de la muerte, por lo que enterraban al faraón con todas sus pertenencias y hasta con sus esclavos que eran enterrados vivos. Eran elegidos para el viaje al más allá aquellos esclavos que hubieran mostrado grandes cualidades como el valor, la lealtad, la honestidad, etc., durante la construcción de las pirámides. Por lo tanto, era imprescindible que quienes construyeran las pirámides fueran esclavos y no hombres libres. Bueno, entonces aquí tienen ustedes una lectura que pueden hacer un poquito más despacio para responder a los contraargumentos que se podrían presentar a la tesis anterior. Con esto nosotros terminamos nuestro tema de la disertación y espero en verdad que les haya sido productivo, que les haya gustado y que próximamente tengamos la oportunidad de estar abordando otro tema. Que tengan muy buen día y seguimos en comunicación.